Muy buenos días, hermanos. Les saludo cordialmente en el amor del Señor. Es un privilegio estar nuevamente compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo con ustedes. Y les voy a pedir en esta ocasión que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y les pido que dejen abierta su Biblia allí por un momento. Me gustaría comenzar con la siguiente afirmación. Todos somos capaces de hacer buenas obras si sabemos que vamos a recibir un reconocimiento después. Quise empezar con esta afirmación para invitarlos desde ya a reflexionar en lo que estaremos viendo el día de hoy. La hipocresía es un peligro latente. Es muy fácil caer en ella en un mundo que vive de apariencias, en un mundo en donde todo parece falso. Falsos discursos, falsas promesas, falsa caridad, falsa justicia. Es muy fácil caer en hipocresía en un mundo que piensa que si todos actúan de determinada forma, entonces eso es lo correcto y todos debieran ir en la misma dirección. Es muy fácil caer en ella en donde las cosas se evalúan por los sentimientos más que por hechos concretos. Y esto es algo que no solo se da en el mundo, sino también se da en el ámbito religioso, también se da en el cristianismo. Y tal vez esto se da mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. No podemos, como cristianos, separar la vida religiosa de la vida del mundo, como en algunas sectas enseñan. ¿Por qué no? Porque no se trata de lo que hacemos, sino se trata de quiénes somos. Un comentarista de apellido Burt dice lo siguiente: la vida es un conjunto indivisible en el cual absolutamente todo debe ser vivido en rectitud ante Dios. Debemos ser justos, no solo en la vida social, sino también en la vida piadosa. No solo al apartarnos del mal, sino también al abrazar positivamente la voluntad de Dios. Si somos honestos, si somos sinceros, reconocemos que el pecado aún es una realidad en nuestra vida, entonces debemos estar alerta y examinarnos a nosotros mismos, nuestras motivaciones o nuestras intenciones, porque incluso lo que hacemos para Dios puede transformarse en un acto para nuestra propia satisfacción personal. Y al mismo tiempo estar muy alejado de buscar la gloria de Dios y de buscar la genuina comunión con Él. En los tiempos de Jesús existían tres prácticas que los judíos consideraban fundamentales en la vida piadosa. Estas son la caridad o la limosna, la oración y el ayuno. Esto quiere decir que la persona que practicaba o vivía de estas formas haciendo estas tres cosas en su vida era considerado por todos como una persona piadosa, como una persona santa, como una persona digna de imitar. De hecho, algunos pensaban que la vida piadosa de los maestros les hacía obrar milagros por haber adquirido el favor de Dios. Por ejemplo, en el capítulo de los Hechos, en el versículo 3, luego que Pedro y Juan sanaran a un cojo de nacimiento, el Señor Jesucristo a través de ellos, todo el pueblo se quedó atónito mirando lo que había acontecido. Entonces en el versículo 12 dice lo siguiente: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Por eso Pedro dice esta pregunta, porque el pueblo pensaba que por la piedad de los maestros podían obrar milagros. Pero él dice claramente, ¿no es cierto?, más adelante, que es por el nombre del Señor Jesucristo que esta persona está
completamente sano delante de ellos. La iglesia primitiva también consideraba estas prácticas como parte de una vida piadosa. Y nosotros en el día de hoy debemos considerarlas también como tal. En el capítulo 6 de nuestro texto, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo continúa su precioso sermón del monte y comienza a enseñar acerca de la verdadera piedad, cómo luce una verdadera piedad en la práctica. Y comienza a refutar la hipocresía religiosa. Toma precisamente estos tres pilares. Comienza con la limosna, en los versículos 2 al 4. Continúa con la oración, en los versículos 5 al 15. Y termina con el ayuno, en los versículos 16 y 18 de este capítulo 6. Los discípulos de Jesús deben cuidarse de hacer o de practicar su justicia o piedad delante de los hombres, como dice el versículo 1. Observemos. Dice, guardaos, que quiere decir cuídense, mirad, estar alerta con estas cosas. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Inmediatamente esto aquí nos pone en alerta que la motivación es lo que realmente importa delante de nuestro Padre. Dice Donald Carson, los humanos somos una raza de lo más extraña. Oímos hablar de elevados mandatos morales, vislumbramos un poquito de la belleza genuina de la santidad perfecta, y luego prostituimos la visión al pensar en cuánta estima nos tendrían los demás si nos comportáramos así. La exigencia de perfección genuina se pierde en la meta más baja de la piedad externa. La meta de complacer al Padre se cambia en su prima enana, la de complacer a los hombres. Casi parece que cuanto mayor es la exigencia de santidad, más se acrecienta la oportunidad de ser hipócrita. Y esta, hermanos, es una realidad. Una realidad. Y no hay que confundir las cosas, porque una cosa es buscar que Dios sea glorificado y otra muy diferente es buscar la gloria para nosotros por medio de actos piadosos. Es muy distinto buscar la gloria de Dios a que nosotros queramos ser aplaudidos mientras fingimos que lo que hacemos es para la gloria de Dios. Debemos tener cuidado con estas cosas. Por eso es necesario que prestemos total atención y respondamos adecuadamente a la advertencia que nos hace el Señor Jesucristo aquí en este capítulo 6. Nosotros, en esta ocasión, nos concentraremos solamente en la oración, particularmente en los versículos 5 y 6 de este capítulo. La oración es una pieza fundamental en toda vida piadosa. Es la expresión natural y sublime de aquel que tiene una verdadera relación con Dios. Como dice Matthew Henry, puede que sea más rápido hallar un hombre vivo que no respire que a un cristiano vivo que no ore. Si no hay oración, entonces no hay gracia. Pero esta oración puede transformarse en una práctica para aparentar una piedad que en realidad no existe. Una santidad que en realidad no existe. Un nivel de espiritualidad que no existe. La verdadera piedad no tiene que ver con lo externo, sino más bien con lo interno. Porque es muy fácil inventarse un personaje y vivir una vida que no es la nuestra. Hoy en día lo podemos notar fácilmente por las redes sociales.
Ahí es muy fácil aparentar piedad, ahí es muy fácil ser santo, ahí es muy fácil ser un buen creyente, ahí es muy fácil ser un buen hermano, ahí es muy fácil criticar a todos los demás y nosotros quedar como los más espirituales delante de todos. Allí es muy fácil. Pero esto tiene que ver con lo que los hombres no pueden ver. Tiene que ver con el corazón, en donde se encuentran nuestras reales motivaciones y nuestras reales intenciones. Y aquí hay solo uno que puede ver allí, que es nuestro buen y grandioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces esta advertencia que nos hace Él. Cuidado con usar la oración para aparentar piedad. Cuidado con usar la oración para aparentar piedad. Dividiremos este mensaje en dos puntos principales. En primer lugar, la oración ostentosa y en segundo lugar, la oración secreta. Leamos por favor Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6 y luego oraremos al Señor para pedir su dirección en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Padre, gracias te damos por el privilegio, Señor, de esta mañana escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, Señor, en ti, en lo que tú quieres decirnos esta mañana. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto, Señor, a ser corregido, Señor, por ti y a reaccionar adecuadamente a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije hace un momento, entonces veremos esta advertencia. Cuidado con usar la oración para aparentar piedad. Veamos entonces nuestro primer punto. La oración ostentosa. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La práctica de la oración tiene un lugar destacado en la vida judía. Un escritor judío convertido al cristianismo, llamado Alfred Edersheim, escribe lo siguiente. El culto público comenzaba con el llamado Shema, que era precedido por la mañana y por la tarde por dos bendiciones, y sucedido en la mañana por una y en la tarde por dos bendiciones. Lo segundo era estrictamente hablando una oración vespertina. Sigue diciendo Edersheim, todos los varones estaban obligados a repetir este credo 2 veces al día, estando exentos de esta obligación los niños y los esclavos, así como las mujeres. Es decir, la oración era parte importante de la vida de los judíos. Ellos oraban mucho. Y por supuesto, los discípulos de Jesús no eran la excepción. De hecho, Jesús no les manda a orar, sino que Él espera que lo hagan. Sus discípulos oraban y al mismo tiempo Jesús esperaba que lo hicieran. Por eso Él dice, y cuando ores. Y cuando ores. Es como decir que lo daba por sentado, que oraban. El punto es que sus discípulos no debían ser como los hipócritas. Y esta es una partícula negativa absoluta, que quiere decir no, en ninguna manera seas como los hipócritas. Estos hipócritas mencionados por Jesús son aquellos que menciona también en el capítulo 5, versículo 20, que dice,
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Escribas y fariseos, Jesucristo los llama aquí hipócritas. Allí en el capítulo 5 Jesucristo refuta la enseñanza de ellos y acá en el capítulo 6 refuta la práctica de ellos. Estos hipócritas son aquellos que juegan un papel, que usan una máscara, que viven una mentira, que son actores que interpretan un personaje, se engañan a sí mismos viviendo vidas que no son auténticas. Y el Señor Jesucristo les dice, no seáis como ellos, no seáis como los hipócritas. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas? No, esto no era un mayor problema. En el culto público se le podía pedir a alguien que orara de pie frente al arca de las sinagogas. Además encontramos en la Biblia que el mismo Señor Jesucristo oró de rodillas. Por ejemplo, en Lucas 22, versículo 41. También el Señor Jesucristo oró postrado sobre su rostro, en Mateo 26, versículo 39. Es decir, la postura en pie, por ejemplo, acá, no era el problema mayor. Tampoco era un problema el orar en las calles. ¿Por qué? Porque en ciertas épocas, las oraciones se podían ofrecer en las calles. El problema es que a los fariseos les encantaba más la alabanza de los hombres que la de Dios. Su motivación era el problema. El Señor Jesucristo lo dice de esta manera: para ser vistos de los hombres. Para ser vistos de los hombres. Esto era lo único que había en su corazón. De hecho, ellos esperaban que estas cosas sucedieran. Esperaban los momentos para orar en las calles, esperaban los momentos para orar de pie, para que los hombres los vieran, para que los hombres pensaran de ellos que eran santos, que eran piadosos, que estaban espiritualmente por encima de los demás. Ellos no estaban buscando tener una comunión con Dios, no les interesaba la gloria de Dios, sino que buscaban el aplauso y el reconocimiento humano. Ellos se engañaban a sí mismos, pensando que estaban viviendo para los intereses de Dios, pero en realidad solo vivían para satisfacer su propio orgullo. El Señor Jesucristo los confrontó duramente, aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, como todos bien sabemos. Y Él los confrontó no solamente por las oraciones. En los versículos 5 al 7 dice lo siguiente: antes, los escribas y fariseos hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Todas sus obras. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Lo que condena a Jesús es el exhibirse con orgullo, con un alto concepto de sí mismo. Exhibirse con orgullo, con un alto concepto de sí mismo. Así como la parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan? Que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, dice, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Lucas 18 del 11 al 12. Pero sin embargo, a pesar de que hacían todas estas obras, porque en realidad lo hacían, estaban lejos de Dios. Estaban lejos de Dios. En los cultos públicos, en las sinagogas, se recitaban una serie de oraciones que llamaban eulogías o bendiciones. Estas eran pronunciadas por el que dirigía las devociones delante del arca. El autor que mencioné hace un momento
Alfred Edersheim registra en su libro una de estas oraciones y me gustaría leérselas para ustedes, para que veamos qué es lo que oraban en los cultos públicos. Dice así la oración: Tú, oh Señor, eres poderoso para siempre. Tú que vivificas a los muertos, eres poderoso para salvar. En tu misericordia tú preservas a los vivientes. Tú vivificas a los muertos en tu abundante misericordia. Tú levantas a los que caen, y sanas a los que están enfermos, y desligas a los encadenados, y cumples tu palabra fiel a aquellos que duermen en el polvo. ¿Quién como tú, Señor de la fortaleza, y quién puede compararse contigo, que das muerte y das la vida, y haces que venga la salvación? Y fiel eres tú para dar vida a los muertos. Bendito seas tú, Jehová, que vivificas a los muertos. Este autor añade lo siguiente: es imposible no sentir la solemnidad de estas oraciones. Respiran ellas las más profundas esperanzas de Israel en en un sencillo y escritural lenguaje. Y por supuesto nosotros podemos estar de acuerdo con este escritor, porque al escuchar estas palabras vemos que es una oración preciosa, una oración centrada en el carácter de Dios. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Hipócritas, hipócritas, porque lo hacen para ser vistos de los hombres. Hermanos, y esto es asombroso. ¿Por qué? Porque una oración así, bíblica, pensada en el carácter de Dios, puede salir de la boca de un hipócrita. Puede salir de la boca de alguien que lo único que espera es ser aplaudido por usar estas palabras, por hablar de esta manera delante de Dios, por expresarse así delante de los hombres. Probablemente oraban de tal manera que esperaban mover las emociones de los oyentes, y luego al salir de la sinagoga que los felicitaran por la forma en que oraron, así como también felicitaban a los que donaban, o también esperaban que los oyentes les dijeran qué devotos, qué notablemente piadosos son estos escribas y fariseos. Eso era lo que ellos estaban buscando. Y el Señor Jesucristo añade aquí una realidad objetiva. De cierto os digo, amén, que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Y esto quiere decir que tienen lo que se merecen. Es decir, esta recompensa puede ser traducida también como salario o paga. Es como que si ellos trabajaran para recibir esto. Esa es su motivación, esa es su real intención. Ellos hacen estas cosas para recibir estos reconocimientos de los hombres. Ya tienen su paga. Esto es lo que tendrán y nada más. Nada más. Recordemos el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, pueden irse olvidando que van a recibir algo de parte de Dios. Pueden ir olvidando de que van a recibir algo que provenga del cielo, del Padre de las luces, porque no recibirán nada más que la aprobación y la adulación de los hombres. Ahora podemos decir, bien, eso es lo que merecen por aparentar devoción a Dios cuando su único interés es ser adulado por los hombres. Pero ¿cómo estamos nosotros? Y eso es necesario detenerse a meditar un poco. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo está nuestra oración delante de Él? ¿Cuáles son nuestras motivaciones al orar en público? Es necesario examinar nuestro corazón mientras nos ponemos delante de la palabra del Señor y ser sinceros delante de Él.
porque nosotros también podemos estar fingiendo motivaciones espirituales cuando en realidad solo nos interesa la adulación humana o aparentar que somos más piadosos que los demás hermanos. Un comentarista dice, Cristo mismo, aunque buscaba la soledad para estar con el Padre, solía asistir a la sinagoga y participar en la oración colectiva. Lo malo no es el carácter público de la plegaria, ni el lugar de oración en sí, sino el afán de alarde espiritual que nos hace elegir un lugar público cuando podríamos orar con igual eficacia o mayor en la intimidad de nuestra propia casa. La oración practicada con tales motivaciones carnales, lejos de ser un acto de piedad, es en el sentido más profundo de la palabra una demostración de impiedad, hermanos. Una demostración de impiedad, es decir, es todo lo contrario. Si nosotros oramos con estas motivaciones carnales, lo único que estamos demostrando es ateísmo, es irreverencia. Es todo lo contrario a la piedad. Cuando oramos, debemos sacar de nuestras motivaciones todo deseo de ser vistos por los hombres, para ser admirados o para que piensen que tenemos un nivel mayor de espiritualidad. Solo tenemos dos formas de orar. Una, usar un montón de palabras rebuscadas para impresionar a los que nos están oyendo. O dos, dirigirnos con toda sencillez y sinceridad a nuestro Padre Celestial, no buscando ser escuchado por los hombres, sino solo y únicamente por Dios. Ahora, usted me podría decir, pero hermano, es obvio que debemos dirigir nuestras oraciones a Dios. Sí, pero en realidad no es tan fácil en la práctica. No es tan fácil en la práctica, porque la oración hipócrita lo que quiere decir es que en el fondo oran a los hombres, porque esperan recompensa de los hombres. Porque, por ejemplo, ¿quién de nosotros, si nos piden que oremos en público, no tenemos un ojo puesto en Dios y el otro en la congregación? ¿Quién de nosotros, además de hablar con el Señor, no quiere quedar bien con los hermanos? ¿Quién de nosotros no quiere quedar bien con los hermanos al mismo tiempo que con el Señor? Esto es un peligro y una advertencia. Cuidado con usar la oración para estas cosas. Cuidado. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? A diferencia de la oración ostentosa de los hipócritas, los discípulos de Jesús deben practicar una oración auténtica y privada. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. La oración secreta. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Notemos que el versículo 6 comienza con un más tú, y esto quiere decir pero tú. Hay un contraste aquí con lo anterior. Los hipócritas hacen eso, pero tú hazlo diferente. El discípulo de Jesús debe ser diferente. El discípulo de Jesús tiene motivaciones diferentes, tiene intereses diferentes. El discípulo de Jesús es diferente. Dice, entra en tu aposento. Esa es la instrucción. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esto es necesario hacer. Es necesario hacer para evitar toda tentación de aparentar piedad o de buscar la aprobación de los hombres. La idea aquí es buscar un lugar privado, un lugar íntimo, con menos probabilidades de interrupciones o de tentaciones.
la palabra que se traduce aposento también puede significar una despensa, una bodega de alimentos. Probablemente en este tiempo las casas serían el único lugar donde tendrían una puerta y pudieran lograr este ambiente de privacidad, sería en una habitación como esta. Por supuesto, si alguien no puede conseguir esta intimidad dentro de su casa, tendrá que buscarla en otro lugar. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se iba al monte a orar, a un lugar aparte, dice también Marcos capítulo 1, versículo 35, o capítulo 6, versículo 46. ¿Recuerdan también el apóstol Pedro cuando oró por Tabita? En Hechos 9, dice el versículo 40 que Pedro sacó a todos y oró. Muy similar a lo que hizo Eliseo también cuando oró por el hijo de la Sunamita en 2 de Reyes capítulo 4, versículo 33. Pero aquí no es el lugar lo que importa, sino la intimidad. Dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Es allí, en lo secreto, en donde se debe buscar a Dios. Es allí donde se debe derramar el corazón con toda sinceridad y humildad, porque allí, en ese momento, en la intimidad con Dios, es donde nosotros somos quienes somos realmente, donde no podemos aparentar, donde no estamos tentados a usar palabras bonitas, a rebuscar palabras para impresionar a las personas que nos están oyendo. En la oración secreta, donde somos tal cual somos delante de Dios y no necesitamos y no somos tentados a aparentar nada. De hecho, la oración es tan privada, debe ser tan privada, que muchas veces ni siquiera nuestra propia familia tiene por qué enterarse de que estamos orando por ellos. Porque es una relación íntima con el Señor. Fíjense que dice, ora a tu Padre. A tu Padre, una relación personal entre el creyente y Dios, entre el Hijo y el Padre. Una relación personal. Ora a tu Padre que está en secreto. La verdadera piedad se practica en privado. Dice Hendriksen, en la enseñanza de Jesús es la disposición interior del corazón la que cuenta. Es el corazón verdadero y humildemente dedicado a Dios el que recibe la aprobación divina. El pensamiento profundo, real, no es lo secreto, sino la sinceridad. La razón de mencionar el lugar secreto es que el adorador sincero y sencillo, el que no está interesado en exhibirse públicamente con el fin de enaltecer su prestigio, encontrará el rincón oculto como el más apropiado para sus oraciones. Como el más apropiado para sus oraciones. Y Dios no solamente está en lo secreto, sino que Él ve en lo secreto. Y aquí, por supuesto, no se está refiriendo solamente al lugar físico en el que nos encontramos, que Él ve ahí en lo secreto, aunque sabemos que Él ve todas las cosas, ¿no es cierto? Por supuesto se refiere a algo más profundo. ¿Y qué más secreto que el corazón de un hombre? ¿Qué más secreto que el corazón del hombre? Allí, en donde nadie es capaz de llegar, donde ningún hombre puede mirar, Dios sabe si somos sinceros. Dios sabe si buscamos realmente la comunión con Él. Dios sabe si realmente estamos aparentando piedad. Dios sabe si realmente buscamos su aprobación o buscamos la de los hombres. Dios sabe si estamos orando genuinamente a Él o si estamos con nuestro corazón dividido. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe cuál es la realidad nuestra. Dios sabe todo, hermanos. Él sabe. Quiero que me acompañen un momento, por favor, al libro de los Salmos, en el capítulo 139. Salmos
139. Vamos a leer de los versículos 1 al 4. Y en lo personal, hermanos, me confronta este salmo, me gusta y es precioso. Leamos. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor sabe absolutamente todo, hermanos, todo de nosotros. Incluso Él nos conoce mucho mejor que nosotros mismos, porque nuestro propio corazón es engañoso y creemos cosas acerca de nosotros que no son verdad. Siempre tenemos un nivel, un pensamiento superior al que realmente somos, una opinión de nosotros mismos mayor. Pero el Señor sabe exactamente quiénes somos. Y no necesitamos aparentar nada delante de Él. No necesitamos incluso contarle nuestras cosas porque Él lo sabe todo. Pero oramos con esa confianza, sabiendo de que Él conoce todas las cosas. Y esto debiera llamarnos, hermanos, también a un temor mayor cerca de Dios. Porque podemos perfectamente engañar a los hermanos, engañar a los que nos oyen, engañar a nuestros vecinos, aparentar que somos piadosos, que somos buenas personas, aparentar que somos dadivosos. Pero el Señor conoce todas las cosas. Conoce nuestras motivaciones. Conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros hablemos. Él conoce ya lo que vamos a decir. Él conoce absolutamente todo de nosotros, mis hermanos. No hay ningún lugar en esta tierra en el que podamos escondernos de su presencia, y tampoco hay un deseo ni un pensamiento tan íntimo que el Señor no pueda conocer. Cuidado, hermanos, con usar la oración para aparentar piedad. Dios lo sabe todo. Tenemos por un lado entonces a los hipócritas que aman orar en público. Y tenemos a los discípulos de Jesús que deben orar en lo privado, en lo íntimo. Los hipócritas buscan la aprobación de los hombres y oran a los hombres. Y los discípulos de Jesús deben orar a Dios, a su Padre. Los hipócritas buscan recompensa de los hombres. Los discípulos de Jesús recibirán recompensa de Dios. Recibirán recompensa de Dios. Ahora me gustaría aclarar, hermanos, que no es la oración pública lo que condena a Jesús, sino que es el corazón del hipócrita, que prefiere los lugares públicos porque éstos le proveen un escenario perfecto para aparentar piedad. Les proveen un escenario perfecto para aparentar piedad. Eso es lo que el Señor Jesucristo condena. Ser alabados por los hombres. Y estas cosas, por supuesto, los hipócritas no las consiguen en lo privado. Pero el discípulo de Jesús es diferente. El discípulo de Jesús no está interesado en la aprobación de los hombres. No busca impresionar a nadie. No tiene nada que aparentar. No le interesan las recompensas que el mundo pueda darle. El discípulo de Jesús busca la verdadera comunión con Dios. Su interés es Dios. Es agradarle a Él. Y Dios le recompensará. Es sorprendente que el Señor Jesucristo hable sobre recompensas en un contexto de oración, cuando nosotros podríamos pensar que no oramos para recibir nada de Dios, pero lo maravilloso es que simplemente Dios quiere recompensar, Dios quiere dar, como Él es. Nuestro texto no nos dice cuál es la recompensa que el Señor nos dará públicamente, pero sí sabemos
que la oración verdadera trae la gloriosa recompensa de una mayor comunión con Dios, una mayor intimidad con Él, un crecimiento en la comprensión de su palabra, un crecimiento en la comprensión de su carácter. Nos proporciona alivio al compartir nuestras preocupaciones y alegrías con aquel que mejor nos comprende y conoce, así como la confianza de que es poderoso para concedernos las peticiones que hagamos conforme a su voluntad. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24 dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí nos habla de una recompensa que es la herencia. Pero yo, hermanos, no puedo imaginar una recompensa mejor que escuchar estas palabras de la boca del Señor Jesucristo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Bien, buen siervo y fiel. Hermanos, imagínense escuchar esas palabras de la boca del propio Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de aquel que dio la vida por nosotros, aquel que todo lo sabe, que escudriña nuestros corazones, decirnos: bien, buen siervo y fiel. Hermanos, y nosotros, queriendo aparentar piedad, queriendo parecer más espirituales que los demás, usando la oración para aparentar que somos santos, que hemos estado de rodillas toda la semana, que no hacemos otra cosa que estudiar la Biblia. Y nos conformaremos, hermanos, con el triste y vacío reconocimiento de los hombres. Nos conformaremos con una palmadita en la espalda, con que nos digan que oramos bonito, que usamos lindas palabras. Hermanos, no hay comparación, no hay comparación. ¿Cómo vamos a preferir el aplauso y el reconocimiento de los hombres en vez de escuchar las preciosas palabras del Señor Jesucristo? Buen siervo y fiel. No hay comparación. A Cristo el Señor servimos. Lo que Él opina de nosotros es lo realmente importante, hermanos. Lo que Él dice de nosotros, cómo estamos delante de Él, es lo que realmente importa, hermanos. Debemos desechar la hipocresía. Debemos desechar la hipocresía, hermanos. En el reino de los cielos no hay lugar para la hipocresía. No hay lugar para la hipocresía. Muy bien, hermanos. Hemos visto hasta aquí cómo la oración ostentosa de los hipócritas busca que se les reconozca por los demás como personas piadosas, pero en realidad su piedad es una excusa para recibir la adulación de los hombres. Y nosotros también podemos caer en hipocresía. También hemos visto que la oración en lo secreto, en intimidad con Dios, con una disposición genuina del corazón, es la que el Señor Jesucristo quiere que tengamos con el Padre. Esa es la oración que Jesucristo quiere que tengamos con el Padre. Ahora, permítanme hacer algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. En primer lugar, ¿cómo podemos identificar hipocresía en nuestra oración? Pensemos por un momento en lo que nos motiva a orar en público. Pensemos en el culto de oración o en el culto formal los domingos. Aquí tengo algunas preguntas que nos pueden ayudar a examinarnos a nosotros mismos. ¿Oramos para que los demás piensen que somos piadosos? ¿O tal vez tratamos de corregir a los hermanos?
¿O queremos impresionar al pastor con una oración teológicamente correcta? O tal vez usted ora para parecer más espiritual que otro hermano. O espera que al final del culto, al salir, lo feliciten y le digan, muy bonita su oración, hermano. ¿O pretendo mover las emociones de los que me están oyendo? ¿Quiero mostrar cuánto sé de la Biblia? Estoy interesado en que los demás sepan cómo me he pasado la semana estudiando. ¿Tengo esos intereses? Si hay algo de todas estas cosas que acabo de nombrar en su vida, mi querido hermano, es porque hay entonces hipocresía. Ahora, alguien puede pensar, pero ¿cómo voy a hacer eso si no nos estamos reuniendo presencialmente? Bueno, pensemos entonces cuando vamos a las casas de los hermanos, o cuando vienen a visitarnos a nuestra casa los hermanos, cuando nos piden que oremos por los alimentos. ¿Aprovechamos esas instancias para parecer más espirituales que ellos? ¿Aprovechamos esas instancias para echarle encima todo el conocimiento que hemos adquirido en la semana? ¿Aprovechamos la oración para aparentar que todo está bien en nuestra vida, que no tenemos pecado, que somos santos, que alcanzamos un lugar espiritual mucho mayor que la de mi hermano? Pensemos hermanos en estas cosas. Y no pensemos que somos piadosos porque oramos. Los hipócritas también oran. En segundo lugar, como segunda aplicación, no somos jueces de nadie. Y es importante porque inmediatamente nuestro corazón empieza a pensar en el de al lado, ¿cierto? Pero nosotros no somos jueces de nadie. Muchas veces el tono de voz o la forma o la emoción que pone la persona que está orando en público nos hacen sospechar que su oración va más bien dirigida a los hombres en vez de a Dios. O en otras oportunidades sus oraciones parecen más bien una predicación, o quieren enseñar teología, o quieren corregir a otros hermanos, no el interceder ante Dios. Bueno, si eso nos pasa, hermanos, ese no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo sospechar de las oraciones de los hermanos. Ese es el trabajo del Señor Jesucristo. Él es el que escudriña los corazones, es Él el que ve en lo secreto. No somos nosotros y no es nuestro trabajo hacerlo, hermanos. No se trata de mirar hacia el lado, se trata de mirar hacia adentro. La advertencia que hace el Señor Jesucristo es hacia adentro, es para nosotros. No es para ponernos a juzgar al de al lado. Para examinarnos debemos considerar los lugares en los que oramos en público y si hay personas a nuestro alrededor que nos interesa impresionar. También si oramos con facilidad y fervientemente cuando estamos con alguien, pero nuestra emoción desaparece cuando estamos a solas, entonces estamos cayendo en el pecado de la hipocresía. Y el Señor Jesucristo nos está amonestando en el día de hoy. En ese caso, debemos aprender a buscar un lugar privado y cerrar la puerta y manifestar allí, solo delante del Señor, nuestra devoción para buscar su aprobación y no la de los hombres. Y solo de esta manera estaremos viviendo como un verdadero discípulo de Jesús, con una piedad verdadera, una oración verdadera. Y por último, tal vez usted, hermano o hermana, se dio cuenta al escuchar este mensaje de que estaba actuando como un hipócrita. Si es así, debe arrepentirse. O tal vez usted, querido hermano o hermana, está luchando en estos momentos con este pecado. Déjeme decirle, mi hermano, que no está luchando solo. Hay alguien que en este momento está orando por usted. Aquel
que murió por usted y se levantó poderosamente de entre los muertos y hoy está vivo a la diestra del Padre intercediendo por usted, intercediendo por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Él está orando por nosotros. Él está intercediendo delante del Padre. Usted no está peleando esta batalla solo. El Señor Jesucristo es un luchador incansable en la oración. Él oró mucho por sus discípulos cuando estaba en esta tierra. ¿Recuerdan? Oró por Pedro. Después, en Juan 17, oró por sus discípulos y también oró por los que habían de creer por la palabra de ellos. Y Él sigue orando en estos momentos por usted y por mí, hermano. Esto debiera también motivarnos a nosotros a seguir adelante. Si usted está luchando con este pecado, ore, hermano y hermana. Ore al Señor Jesucristo. Ore a Dios por medio de Él, para que quite toda hipocresía, toda motivación de querer agradar a los hombres en vez de a Dios. Y observemos también, hermanos, cómo es de preciosa la palabra del Señor. Cómo es de precioso nuestro Señor Jesucristo, porque cómo se lucha y se gana la batalla contra la hipocresía en la oración. Con oración. Con oración, hermano. Debemos orar al Señor con un corazón sincero para que quite de nosotros esta hipocresía en la que podemos caer si no estamos alerta. Debemos pedir que Dios nos ayude para vivir una vida que le agrade a Él y que podamos ser sinceros y genuinos delante del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo alrededor de tu palabra. Gracias por confrontarnos nuestros corazones, Señor, y mostrarnos que lo más urgente, Señor, es ser verdaderos delante de ti. Gracias, Señor, por corregirnos. Te pido, Señor, por todos mis hermanos, que tú les bendigas, les guardes, Señor, y le alimentes sus corazones cada día con tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.